Buenas tardes, casi noches, amigos de Ebronoticias. Quien usted ve en pantalla es Jordi Peidró, novelista de novela gráfica español, su primera vez también en México, también de Valencia, como en nuestra anterior entrevistada. Jordi, gracias por acceder a esta plática con Ebronoticias. Gracias a vosotros por invitarme. Promueves dos novelas gráficas. Dinos sus nombres, por favor. Es lo que traigo aquí a la feria. Una es Esperaré siempre tu regreso y la otra se titula Aquella guerra que sufrí. Ambos de conflictos bélicos, ambos temas fuertes, potentes. Platícanos de una y de otra. Sí, ambos de conflictos bélicos, pero más que del conflicto bélico, de cómo sufren las personas esos conflictos. ¿Los civiles o los que están involucrados? Ambos. Por una parte, la de Esperaré siempre tu regreso habla de un superviviente de Mauthausen, al que yo conocí, al que me informó de parte de su historia tal, y que sobrevivió hasta casi los 100 años. Murió, ya estaba la edición en castellano, y murió cuando yo le llevé la edición en alemán. Cuando ya salió la edición en alemán, se la llevé y le dije, donde sucedió la historia, ya conocen tu historia. Y poco después, un par de semanas después, falleció. Y después la otra, Aquella guerra que sufrimos, habla de la guerra de España, la guerra del 36 al 39, conocida aquí en México como la Guerra Civil Española. Vale. Y bueno, y habla de mi familia paterna, de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, pero también de otra gente de la ciudad que de alguna manera, de forma colateral, participaba de la historia. Pero además de eso, tú haces el guión y tú dibujas y coloreas. Yo hago el guión, yo dibujo, yo coloreo, y en el caso de Aquella guerra que sufrimos, con el color, que lo hice con acuarela, me echó una mano mi hijo, Alejandro, que bueno, él se lo propuse, me dijo que sí y colaboramos. Él me fondeaba, me daba los tonos, yo después matizaba y bueno, hicimos un trabajo familiar. Muy contento, sí, de haber compartido, compartir estas cosas, ¿no? ¿Qué le ofrece al lector ambos libros, uno y otro? ¿Qué puede encontrar que no encuentren en otra novela gráfica? El relato de la historia del superviviente de Mauthausen, que es Paco Aura, creo que se puede encontrar algo distinto a lo que se suele encontrar en los relatos de campos de concentración, porque hay menos tópicos y hay más verdad. Él me contaba cosas que a mí me parecían tremendas y que no es lo que se ve habitualmente en las películas o en las novelas o en las propias novelas gráficas, ¿no? Él contaba lo que él había vivido sin acritud, sin odio, pero con matices muy interesantes sobre la condición humana, él decía, no he hecho daño a nadie directamente, pero he hecho cosas de las que no estoy orgulloso en aquellas circunstancias. Y después, claro, que contaba y decía, y dices, bueno, claro, pero te entiendo perfectamente porque por sobrevivir no hace cualquier cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que aporta esa historia. Y después la otra, la de la guerra civil, me parece que lo que aporta es una visión calidoscópica de la propia guerra. Porque están tanto los de un bando como los del otro representados, están tanto el frente como la retaguardia, está la ayuda internacional, pero no en la forma de las brigadas internacionales, que parece que suele ser lo más recurrente, sino en forma de los hospitales que gente de distintos países gestionó durante el conflicto. Y en el caso de mi libro cuento un hospital que en mi ciudad natal, en Alcoy, gestionaron un equipo de médicos y enfermeras sueco-noruegos. ¿Qué es tu ciudad natal, Alcoy? ¿Cuántos habitantes tiene para oír? Una ciudad de 60.000 habitantes. Una ciudad mediana, pero es una ciudad que sufrió prácticamente todo lo que puede sufrir una ciudad en guerra. Desde la euforia del inicio, con un cuartel que no sabía si rebelarse o no, con dudas, con la ciudadanía dividida, sin saber qué estaba sucediendo. Una ciudad donde hubo bombardeos de la aviación italiana, de donde salió un convoy de milicianos, que los milicianos iban sin preparar y recibieron todos los golpes del mundo mundial hasta que
hasta que la República se dio cuenta que no podía ser así, de que tenía que formar a los soldados porque yo era una verdadera masacre. Y bueno, un poco de todo, quiero decir, se toca prácticamente todo y después lo que no se toca ahí se toca en el frente porque uno de los personajes, el tío de mi padre, marchó al frente, tampoco de la manera que suelen ir los héroes tal, sino un poco obligado por el clamor popular de la otra gente de la ciudad que decía otros jóvenes han ido y el tuyo está aquí y tal, y poco a poco esto hace mella y una noche se toman unos chazos de vino, él y 4 amigos, y se alistan y se van a la guerra y de los 5 todos no regresan. O sea que bueno, son matices que habitualmente no es lo que ves en el... ¿Quisiste hacer una recuperación, una memoria histórica para las nuevas generaciones? ¿Esa era la intención, es lo que traías? De alguna manera sí, pero siempre digo que yo no soy historiador, yo cuento historias. Entonces, Eres más narrador. Claro, yo no intento no mentir con lo que cuento, pero a veces utilizo recursos que necesito para ciertas cosas. Te das las famosas licencias literarias. Correcto. Pero es que es esto, porque, claro, en el caso de Paco Aura, las hijas me decían, porque yo empiezo la narración con él haciendo una reflexión acerca de la guerra de Yugoslavia, de los años 90, es decir, no hemos avanzado nada, parecía que después de aquello, bueno, tal. Y lo siguiente que él hace es una de las charlas que daba en una universidad, que él estuvo dando charlas hasta que las fuerzas le permitieron. Daba charlas y explicaba lo que había vivido para que no se repitiese. Entonces yo empiezo la historia con la charla en la universidad y una persona en el público le pregunta ¿qué es lo que más recuerda Y él dice, lo que más recuerdo, bueno, empecemos por el principio. Yo recuerdo con 17 años me alisté y tal y cuento la historia. Y las hijas de él me decían, mi padre hubiese dicho, lo que más recuerdo es el hambre. Y yo, bueno, yo hubiésemos acabado la historia. Sí, sí, sí. Necesito contar las cosas de cierta manera y se lo intentaba hacer entender. ¿Qué te anima a hacer novela gráfica o qué te inspira a hacer novela gráfica? ¿Tú recuerdas haber tenido entre tus manos alguna novela gráfica y dijiste, quiero hacer esto? Bueno, yo hago cómics o tebeos que se llaman en España desde siempre. Desde pequeño ya dibujaba, copiaba a Ibáñez, a Mortadelo y Filemón, copiaba a Lucky Luke, a todos los autores que me gustaban y de repente empecé a contar historias, pues eso, con 13 o 14 años tengo mi primer cómic con calculadores, pero bueno, ya era una historia que se podía seguir. Y a partir de ahí... Bueno, ¿Desde el guión también? Sí, igual, todo. Y entonces a partir de ahí empiezo a contar. Pero sí, claro, desde el guión también, porque parece que mi formación artística y parece que lo que me guste más sea dibujar, pero yo ya llegué a un punto, ya después de muchos años, que al final lo que quiero es contar historias. Y me da igual el medio. Y por eso también tengo novela, y por eso también tengo espectáculos teatrales, y por eso también, e incluso ahora que hago tematizaciones de hoteles temáticos o de un parque temático que hice allí en España, lo que cuento son historias. Utilizo elementos para narrar historias. Eso es lo que me gusta. Y al final creo que soy eso, un contador de historias, porque además también me gusta mucho que me las cuenten. Y entonces creo que es lo que me... Obviamente con el dibujo me lo paso muy bien, porque cuando haces un cómic o una novela gráfica, estás tú solo prácticamente. Tener a alguien que te ayude, como comentaba el caso de mi hijo, pero es un trabajo tuyo y entonces tú controlas el producto hasta el final. Cuando es una obra de teatro, por ejemplo, yo he escrito la obra de teatro y ya queda en manos de actores, de directores, y lo que tiene que hacer es crecer. Aunque le sea ciertamente infiel a la letra, tiene que serle fiel al espíritu y crecer. Pero con la novela gráfica es un hijo de que eres padre y madre. Claro, alguien te puede meter la pata, que es el de la imprenta, que suele hacerlo, pero sí que entregas el producto acabado. Claro. Bueno, hay otra gente que trabaja en equipo, guionista y dibujante. Pero fíjate, yo he escrito novelas, he escrito obras de teatro con amigos y jamás he hecho un cómic con nadie. Es curioso, ¿no? Porque lo otro que parecería ser una cosa más de trabajo en solitario, ¿no? Es decir, una novela a 4 manos, esto no es... Bueno, pues yo sí lo he hecho y lo he pasado muy bien, y en cambio en el cómic, seguramente porque no he encontrado la historia algo que me enamorara, ¿no? Una historia para yo dibujarla, o un dibujante que
que se interesara por alguna de las historias que yo le proponía. Jordi Pedro, ¿qué le dirías al público mexicano para animarlo a leer tus novelas, estas que estás promocionando? Bueno, pues yo creo que pues lo mismo que me diría alguien a mí para que yo leyese novela gráfica o novela o viese cine mexicano que hablase de la historia del país. Me encantaría conocer más detalles, sé cosas, pero me encantaría conocer mucho más. Entonces yo creo que esto les puede dar una visión sobre cosas que pasaron en cierto momento en España y en Europa, en el caso de Mauthausen, que hay un exilio ahí y después la estancia en Lamborghini. Y fíjate, aquí a México llegó 1 millón de españoles. Pues de la... que nosotros debemos estar muy agradecidos como país a nuestro país porque afectó a 1 millón de personas sin problemas y es fantástico esto. Entonces yo creo que eso, ¿no? Que puedan conocer esa parte de la historia de mi país. Jordi Pedro, aquí en Bruno Noticias, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Gracias a vosotros. Eso es la Feria del Libro, Guadalajara.